Hola a todos, mi nombre es Javier Mroginski y ahora veremos el capítulo 4 de la asignatura de Estabilidad 3. En este capítulo vamos a ahondar en el tema denominado método de la rigidez. Bien, para organizarnos un poco cómo será la clase, vamos a ver cuáles son las secciones que vamos a dar durante la clase. La primera va a ser una introducción, donde voy a hablar un poco de historia, de cómo fueron evolucionando los métodos de cálculo. Luego vamos a hablar sobre las hipótesis de cálculo de este método, que es algo muy importante. Y a continuación vamos a introducirnos ya en lo que se denomina método de la rigidez. Para esto vamos a tener que definir matrices que se denominan matrices de rigidez, tanto en ejes locales y llevarlas a sus ejes globales. Luego sigue un proceso que se denomina ensamblaje, que ya van a ver que no es otra cosa más que una suma de matrices, teniendo ciertas consideraciones. Y luego la imposición de las condiciones de borde o de las vinculaciones de la estructura, eso tendremos que ver cómo se lleva a cabo. Finalmente, desarrollaremos la solución de un sistema de ecuaciones y cómo llegamos al cálculo de las solicitaciones, que es lo que nos interesa en la asignatura. En el siglo XIX, la mayoría de los métodos de cálculo estaban basados en una rigurosidad matemática sobre todo, y tenían cierta elegancia teórica y conceptual que era muy destacable. Se aplicaban básicamente a estructuras metálicas y de madera, y se consideraban en general a los nudos de las estructuras como nudos articulados. Por eso es que el grado de hiperelasticidad era bastante bajo. Posteriormente, en el siglo XX, aparecieron métodos que eran sistemáticos, que fueron empleados para el cálculo de estructuras de hormigón armado, en cuyo caso los nudos son considerados rígidos. Bueno, el número de incógnitas se elevó considerablemente, así también el grado de hiperestaticidad. El método que se destaca en ese siglo es el método de la rigidez, que es el que veremos en esta clase. Conjuntamente entre el siglo XX y el siglo XXI surgió otro método que es un método más general, también es sistemático, pero es un método multifísico, es decir, que además de problemas mecánicos es capaz de resolver muchos otros problemas de la física. Por supuesto que el desempeño de las computadoras ha mejorado notablemente en los últimos tiempos y ha permitido resolver sistemas con millones de incógnitas. Este método lo van a ver en la asignatura en estabilidad 4 y se denomina método de los elementos finitos. Solo para que tengan una idea de cómo son los programas de cálculo, aquí les muestro algunas presentaciones sobre algunos sistemas de cálculo que están basados en general en el método de rigidez que vamos a ver hoy, o una combinación entre el método de rigidez y el método de elementos finitos, ¿sí? Estos programas por excelencia son el CPCAD, el SAP, el mismo CAD también tiene, y tienen también una particularidad de tener incluidos adentro, o sea, dentro de sus propiedades, el dimensionamiento según algún código o alguna normativa estructural. Es decir, que más allá de la física, cumplen reglamentaciones estructurales. Existen, por supuesto, programas específicos para determinadas funciones. Uno de ellos es el Plaxi, que lo van a ver en geotecnia aplicada. Y bueno, el Plaxi es un programa muy completo para modelar el comportamiento del suelo, ¿sí? Y existen muchos otros programas basados en elementos finitos, muchos comerciales, muchos de código abierto, que permiten resolver diferentes problemas, tanto en ingeniería civil como en ingeniería mecánica, ¿cierto? Aquí en esta filmina vemos cómo evoluciona la turbulencia de un avión, de un Boeing, no me acuerdo bien el número, pero es uno de los aviones comerciales. Y ahí vemos cómo se concentra el coeficiente de intensidad de turbulencia. También podemos ver cómo
se desarrollan las presiones sobre las alas de una turbina y un problema dinámico de un puente colgante como el que está aquí abajo. Y estos son solamente un ejemplo de cuáles son los elementos finitos empleados. Bien, pasemos entonces al método de la rigidez. En primer lugar, nos interesará conocer o establecer cuáles son las hipótesis que vamos a considerar. En primer lugar, vamos a hablar de linealidad estructural. Cuando hablamos de linealidad estructural, sepan que existen dos tipos de linealidades o bien dos tipos de no linealidades. Uno es la física o la material, y decimos que el material es elástico lineal. Eso es la hipótesis que vamos a asumir nosotros, que el material sea elástico y que sea lineal. Entonces el comportamiento de una curva de tensión de formación clásica va a ser como el que está indicado en la figura. Al aumentar la carga, si producimos una descarga, el material regresa por la misma pendiente, ¿sí? Y el módulo de elasticidad no es otra cosa más que la pendiente de la curva tensión de formación. A modo de comentario, sepan que existen muchos tipos de no linealidades físicas. La que ustedes conocen es la plasticidad, que ya la han visto en estabilidad 2 y en resistencia a materiales algunos y en estudio de ensayo. La plasticidad consiste en la pérdida de linealidad debido al aumento de tensiones en el material, superando el límite elástico del mismo. Bueno, esta es una curva típica de un material elastoplástico. Esta es otra y esta es otra. Bien, según cómo es la estructura interna, el material se va a comportar de cualquiera de las tres formas. Entonces, una característica de estos materiales es que una vez soltada la carga, la curva de descarga es paralela a el módulo de elasticidad. Es decir, la pendiente original del material se conserva y una vez que se suelta la carga, el material regresa sobre la pendiente del módulo de elasticidad. Esto es típico en los materiales dúctiles como en el acero. ¿Sí? Bien, más allá de este tipo de no linealidad existe otra que se denomina material con daño o daño elástico o daño inelástico. Este tipo de comportamiento, una vez que se produce la descarga, el material regresa a el punto inicial, es decir, al punto donde la deformación es igual a cero. En realidad, este tipo de comportamiento es clásico, es típico en materiales cuasi frágiles como el hormigón. ¿Sí? Otra no linealidad es la denominada geométrica. Entonces, la hipótesis que asumimos nosotros es que no hay no linealidad geométrica y el material se conserva o se mantiene en el campo de las pequeñas deformaciones o pequeños desplazamientos o pequeñas rotaciones. En este momento nosotros vamos a considerar esas cosas, esas definiciones como sinónimos. Sepan que hay algunas pequeñas diferencias, pero es a otro nivel de la asignatura. Bien, entonces, un material que tiene un comportamiento como el que se muestra en la figura es claramente no lineal. Si producido la carga, el material llega hasta el límite de fluencia y se produce una descarga, el material regresa sobre la misma trayectoria de carga. Se dice que es un material elástico no lineal. ¿Sí? Al producir la carga, fíjense que la trayectoria en el campo elástico es no lineal. Pero al producirse la descarga, regresa por la misma trayectoria. Entonces es un material elástico no lineal. El caso típico de estos materiales son los cauchos, por ejemplo, que se comportan de esta forma. Y superado el límite de fluencia, o la tensión de fluencia, el material va a regresar con una ley diferente a la ley elástica,
pero tendrá un comportamiento no lineal. Bueno, también existe un comportamiento muchísimo más complejo que es no linealidad con daño. Bien. Otra hipótesis, bueno, que es importante de esta hipótesis de no linealidad geométrica o del campo de las pequeñas deformaciones. Cuando tenemos una columna como la que indica la figura, por lo que vimos en estabilidad 1, en estática, sabemos que el esfuerzo normal es igual a la presión, a la fuerza P, el momento flector es 0 y consecuentemente el corte es 0. Sin embargo, si la estructura se deforma considerablemente, van a ver que en el centro de la columna, debido a la carga P y a la flexión, a la flecha que se produjo, el momento es distinto de 0. El corte entonces tampoco va a ser igual a 0 y el normal tampoco va a ser exactamente igual a P. Una porción de P va a contribuir al normal y otra al corte. Esto sería el caso de una estructura que ha sufrido grandes deformaciones. Entonces, en nuestro método, en el método de la rigidez, este tipo de consideraciones, que son efectos de segundo orden, no son tenidos en cuenta. Si la estructura se deforma mucho, nuestro equilibrio va a estar siempre planteado en esta situación, es decir, en lo que se denomina estructura configuración inicial, ¿sí? Antes de la deformación. La hipótesis que sigue es la del equilibrio. Por supuesto, todas las estructuras que analizamos van a estar en equilibrio. Por lo tanto, tendremos que en 2D contamos con 3 ecuaciones y en 3D con las 6 ecuaciones que ya conocen. Existen otras hipótesis que se denominan compatibilidad y son las hipótesis que garantizan la existencia de un campo de desplazamiento compatible con las deformaciones, ¿sí? Es decir, los desplazamientos U de alguna forma tienen que poder vincularse con las deformaciones epsilon. Y eso se vincula mediante la derivada. Relación constitutiva. ¿Qué queremos decir con relación constitutiva? Queremos decir que el material va a seguir la ley de Hooke, ¿sí? En otras palabras, el material es elástico lineal y la ley que gobierna o que relaciona las tensiones con las deformaciones es la ley de Hooke. Por último, consideraremos siempre barras rectas y de sección constante, ¿sí? No importa cómo sea la sección, va a ser siempre constante y el eje de la barra tendrá que ser siempre recta, ¿sí? Entonces, considerando las hipótesis de equilibrio, la compatibilidad y las relaciones constitutivas, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones donde A son lo que denominamos fuerzas nodales, S es una matriz que es la que denominamos matriz de rigidez y D es un vector de desplazamientos o incógnitas nodales. Resuelto este sistema obtendremos el vector de desplazamiento con el cual podremos determinar un vector F que es un vector de esfuerzos en extremos de barra. No es directamente las solicitaciones, porque van a ver que eso están en coordenadas que denominamos coordenadas globales, ¿sí? Pero podemos transformarlas o haciendo un pequeño análisis podemos llevar este vector F a las solicitaciones, que es lo que nos interesa. En resumen, siendo que las propiedades elásticas y la geometría de una barra o de la estructura, que es la sección y la orientación de las barras, son datos del problema y se introducen previo a cualquier tipo de cálculo de equilibrio o de compatibilidad, es posible encontrar una relación entre los esfuerzos en los extremos de las barras y los desplazamientos de los nudos. A eso es lo que denominaremos matriz de rigidez de la barra. Luego, al considerar a
al conjunto de barras que forman una estructura, obtendremos un sistema global de ecuaciones que nos permitirá determinar el comportamiento de toda la estructura. Y resuelto este sistema podremos arribar a las solicitaciones del sistema hiperestático. Las etapas de cálculo entonces serán las siguientes. Primero tendremos que identificar la estructura. Luego calcularemos las matrices de rigidez de la barra, de cada una de las barras que forman la estructura, el vector de cargas nodales equivalentes. Calcularemos las matrices de rigideces globales, es decir, y ensamblada, el vector de cargas globales. Impondremos las condiciones de borde, procederemos al cálculo del sistema de ecuaciones y finalmente las solicitaciones. Entonces, siendo esta una estructura cualquiera, primero tendremos que, para pasar al paso 1, que era la identificación, en que consiste en nombrar a la estructura y a cada una de las partes que la componen de una forma. Primero entonces tendremos que definir un sistema de ejes globales, como el que está en rojo aquí marcado. Luego tendremos que nombrar a los nodos o a los extremos de las barras mediante una numeración continua. Van a ver que es importante la numeración de estas barras cuando tenemos muchas barras o una estructura muy compleja. Y es siempre conveniente que la diferencia entre el número mayor y el número menor de los nodos que conforman una barra sea lo menor posible. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos para la barra 3, la diferencia va a ser 4 menos 3 igual a 1. Es la mínima diferencia posible. Pero, por ejemplo, tenemos en la barra 10, tenemos 9 menos 7, 2, es decir, ahí tenemos 2, un valor más. Si una estructura muy compleja, esto produce un problema de almacenamiento del sistema. Pero no me quiero adelantar mucho. Bueno, entonces enumeramos los nodos de la estructura y enumeramos las barras. ¿Sí? También es importante cómo han sido indicados los nodos de la estructura, estos números, porque me está diciendo cuál es el eje local de cada una de las barras. ¿Sí? El eje local es un eje que va desde el nudo de menor numeración al de mayor numeración. Ese es el eje X local. Y el eje Y será perpendicular al eje X, por supuesto, y tendrá el 0 en el eje de menor numeración. Es decir, en la barra 4, por ejemplo, el eje local irá desde el nudo 2 al 5, el eje X local, positivo. Y el eje Y partirá del nudo 2 para arriba. Bueno, también tenemos que identificar, por supuesto, cuáles son las propiedades materiales y las propiedades materiales de cada una de las barras para obtener luego lo que llamábamos matriz de rigidez de las barras. Pasemos ahora entonces a la determinación de la matriz de rigidez local o en ejes locales de una barra. Para eso vamos al caso más simple, que es el de una barra de reticulado. ¿Sí? Si es una barra de reticulado, las cargas solamente podrán estar aplicadas en los nudos, entonces la barra solamente podrá estar solicitada por esfuerzos normales. ¿Sí? Aquí sale muy clarito, hay una N, esfuerzos normales. Entonces sacamos una barra de esa estructura y, como lo indica en la figura, la barra tiene su sistema de ejes locales, como está aquí indicado, del nodo de menor denominación, que es el J, al K vale que va el eje X positivo, y perpendicular en el nodo J irá el eje Y local positivo. En rojo mantenemos el sistema de ejes globales.
y veamos qué pasa si esta barra sufre un alargamiento. Que sufre un alargamiento quiere decir que la diferencia entre el desplazamiento de xk, L quiere decir que es local, siempre que vean una L arriba en la denominación quiere decir que está en coordenadas locales. Entonces, dxk es el desplazamiento en x del nudo k en el sistema de ejes locales. Entonces, el desplazamiento en x del nudo k es esto que estoy marcando con el mouse, menos el desplazamiento en x del nudo j, es justamente el desplazamiento en el eje x local del nudo j. Esa diferencia será el alargamiento que sufrió la barra. Ese alargamiento podríamos determinarlo a partir de la ley de Hooke. La ley de Hooke es igual, la tensión, sigma, es igual al modo de elasticidad por la deformación específica. Sigma es igual al esfuerzo normal, Fx, dividido el área, entonces es igual al módulo de elasticidad por delta L sobre L. ¿Qué es lo que hemos impuesto aquí? Justamente dos hipótesis que habíamos planteado al inicio. La hipótesis de compatibilidad está acá y la hipótesis de ley constitutiva que está aquí. Entonces, al inicio del planteo del desarrollo de la matriz de rigidez, ya necesitamos de alguna forma establecer cuál es la relación constitutiva del material y una ley de compatibilidad. Ahora, entonces, el esfuerzo en el nudo J puedo aplicarlo o puedo obtenerlo a partir de la ley de Hooke. Es decir, que va a ser igual al modo de elasticidad por el área, yo el área multiplicando, dividido la longitud de la barra, por lo que se alarga la barra. Lo mismo puedo hacer para el nudo K. ¿Sí? Bueno, entonces reemplazando delta L por lo que planteamos al inicio de la filmina, reemplazando en esta ecuación y en la de abajo, tenemos dos ecuaciones más. Una para el esfuerzo en el extremo J, que es igual a menos el modo de elasticidad E por A sobre L, por la diferencia entre los desplazamientos de los nodos, negativo porque va hacia el eje X negativo, y positivo para el esfuerzo en el extremo de barra, el nudo K. ¿Sí? Fxk es positivo. Y es la misma expresión. Y para completar los posibles esfuerzos en el extremo de barra, vemos que el esfuerzo en I, el nudo J y el nudo K tendrá que ser igual a 0. ¿Sí? Para este tipo de alargamiento. Ahora simplemente lo que hacemos es ordenar estas cuatro ecuaciones en forma matricial. ¿Sí? Si ven, haciendo el producto de el vector de D, que contiene los desplazamientos de los nodos J y K, por la primera fila de esta matriz, obtengo Fxj. ¿Sí? Obtengo este valor. ¿Sí? Bueno, eso hagan las cuentas y van a ver que es así. Entonces, a esa matriz que le acabo de mostrar, es la matriz de rigidez de la barra para un reticulado, en este caso, en ejes locales. El vector que contiene los desplazamientos de los nodos es justamente el vector de desplazamiento nodal,
también en ejes locales. Y el término independiente o el vector de F es el vector de fuerzas en extremo de barra, también siempre en ejes locales. Vamos a ver algunas observaciones que surgen de analizar la matriz de rigidez. En primer lugar, vemos que es simétrica, ¿sí? Esta es una característica muy importante y surge también, o se puede demostrar, a partir del teorema de reciprocidad. Otra característica que también sale naturalmente es que es singular. Las matrices singulares son aquellas cuyo determinante es nulo. Y acá se ve muy claro por qué, porque tiene un 0, dos ceros en la diagonal principal, ¿sí? Si tiene un 0 en la diagonal principal, quiere decir que su determinante es nulo. Veamos la interpretación física de esta matriz. Consideremos la misma barra de reticulado y el nudo J sufrió un desplazamiento unitario, positivo y según las coordenadas globales, locales, ¿sí? dxj es igual a 1 y todos los demás desplazamientos posibles son iguales a 0. Entonces, aplicando las ecuaciones que vimos anteriormente, f de x, j tendrá que ser igual, es positivo porque va hacia el eje x positivo, al modo de elasticidad por a sobre l. Las fuerzas en I son igual a 0 y para que se restituya el equilibrio, en K tendrá que haber una reacción que va hacia el eje x negativo, que tendrá el mismo valor, E por a sobre l. Entonces, analizando el sistema que obtuvimos, la matriz de rigidez local es la que está aquí, y la condición que yo impuse fue que todos los desplazamientos posibles eran iguales a 0, excepto el desplazamiento en x del nudo J, que era 1 positivo. Entonces, ese desplazamiento es igual a 1. Entonces, ¿qué me representa esta primer columna? Como vemos, esta columna es igual a esto que está indicado aquí. Coincide. La primera columna de la matriz de rigidez coincide con los esfuerzos en extremo de barra cuando un desplazamiento de la barra es igual a 1 y todos los demás son iguales a 0. ¿Sí? Entonces, generalizando, vamos a ver que cada columna de la matriz de rigidez representa los esfuerzos en extremo de barra para un desplazamiento unitario en el grado de libertad correspondiente, manteniendo todos los demás iguales a 0. Entonces, una columna J de la matriz de rigidez está formada por las reacciones o esfuerzo en extremo de barra, como les dije, debido a un desplazamiento unitario en el nudo J, permaneciendo fijos los restantes. Esa es la interpretación física de una columna cualquiera de la matriz de rigidez. Entonces, una fila, en cambio, ¿qué me va a representar? Me va a representar las reacciones que se producen en una dirección Y, es decir, en la dirección correspondiente a la fila, en este caso sería XJ, o sea, en la dirección 1, debido a desplazamientos unitarios impuestos en las demás direcciones. ¿Sí? Yo impongo un desplazamiento unitario en 3 y voy a obtener cuál es el esfuerzo en extremo de barra en 1 cuando, voy a repetir, cuando en 3 se produce un desplazamiento unitario.
Entonces, la matriz de rigidez, si ya se dieron cuenta, está formado por tantas filas y columnas como grados de libertad o posibilidades de movimiento tenga la estructura. Es decir, si esto es una barra de reticulado, cada nudo tiene dos posibilidades de movimiento, en X y en Y. Entonces la matriz de rigidez de un reticulado estará formado será una matriz de 4×4. ¿Sí? Y un elemento genérico cualquiera de la matriz de rigidez, elemento SIJ llamamos, representa la fuerza que se genera en la dirección Y al aplicar un desplazamiento unitario en J, permaneciendo fijos todos los demás desplazamientos posibles. Esa es la interpretación física o el significado físico de un elemento de la matriz de rigidez. Muy bien, ahora veamos qué ocurre con una barra de pórtico plano. Como ustedes saben, en una barra de pórtico plano, las solicitaciones no están restringidas solamente al esfuerzo normal, como si en la barra de reticulado. Una barra de pórtico plano podrá tener momento, corte y normal. Entonces, supongamos una barra cualquiera, como la que indica la figura, y ahora cada nudo, además de poder desplazarse en X y en Y, tiene la posibilidad de rotar. ¿Sí? Tiene un grado de libertad adicional, que es el de la rotación. Según lo que vimos en el método de las deformaciones, la ecuación que más empleábamos era la ecuación de recurrencia, que es la 3 y la 6, aplicadas para el nudo J y K respectivamente, pero también habíamos visto las ecuaciones 1 y 2 y la 4 y 5, que me permitían determinar el esfuerzo normal y el corte en los extremos de barra. ¿Bien? Entonces ahora suponemos ya conocidas todas estas ecuaciones y vamos a proceder a calcular la matriz de rigidez de una barra de pórtico plano. ¿Cómo lo vamos a determinar? Ya aplicando los conceptos que vimos en el caso anterior del reticulado. Habíamos visto que una columna de la matriz de rigidez estaba formada por las reacciones que se producían en la barra cuando yo impongo un desplazamiento unitario y mantengo todos los demás iguales a 0. Es decir, en primer lugar podemos considerar que el grado de libertad 1, que es el desplazamiento en X del nudo J, tiene un valor positivo igual a 1. Y todos los demás, el 2, 3, 4, 5 y 6, son iguales a 0. Entonces, esa condición la voy a imponer en estas ecuaciones. Entonces, si la barra está sometida a esfuerzo normal puro, como ven aquí en el dibujo, no aparecen esfuerzos de corte y esfuerzos de momento, porque no consideramos efectos de segundo orden, ¿se acuerdan? Aquí aplicamos otra de las hipótesis que vimos. Y la reacción en el nudo J tendrá que ser igual a E por A sobre L. Esta es la reacción en el nudo J. Y la reacción en el nudo K en X tendrá que ser igual a menos E por A sobre L. Está marcado aquí. Entonces, en la primer columna de la matriz de rigidez aparecen todas las reacciones que surgen en la estructura cuando en el primer grado de libertad, que es el 1, cuando impongo un desplazamiento unitario en el primer grado de libertad y todos los demás grados de libertad son iguales a 0. El segundo entonces consistirá en imponer un desplazamiento en 2 igual a 1 y todos los demás
grado de libertad iguales a 0. Entonces tengo un desplazamiento unitario en 2 y la estructura está empotrada, por lo tanto no hay rotación en 4, en el nudo K, perdón, la rotación 6 es igual a 0, y tampoco tendré desplazamiento vertical en el nudo K, y tampoco desplazamiento horizontal en el nudo J, es decir, en 1 es 0. Teniendo esas consideraciones, reemplazando en estas 6 ecuaciones, podemos obtener cada una de las reacciones que van a aparecer en la estructura, en cada uno de los grados de libertad, cuando impuse un valor unitario en el grado de libertad 2, es decir, un desplazamiento vertical del nudo J. A continuación, hacemos lo mismo para el grado de libertad 3. Le damos una rotación positiva. Aquí mantenemos la convención de signo que mantuvimos en toda la asignatura, que rotación antihoraria es positiva. Entonces damos una rotación en 3 positiva e igual a 1 y todas las demás iguales a 0. Entonces en la ecuación de recurrencia, por ejemplo en la 3, ¿qué vamos a poner? Momento externo no hay, m0 igual a 0. Rotación en J, si estamos en el nudo J, tendrá que ser igual a 1. Rotación en K es 0 y rotación de barra tampoco hay. Entonces de ahí surge que la reacción en el grado de libertad 3, es decir, el momento en J, es igual a 4 E por I sobre L. ¿Sí? 4 E por I, 2 E por I sobre L por 2 y la rotación J que era igual a 1. En cambio, en el momento en K, en el extremo, en el nudo K, será el grado de libertad correspondiente al grado de libertad 6. Venimos a la ecuación 6. Tenemos momento externo no hay. Rotación en J es igual a 1, lo que acabamos de imponer acá, sería grado de libertad 3, rotación en K es 0 y rotación de barra es igual a 0. Entonces tenemos solamente 2 E por I sobre L por 1. De esa forma es como construimos cada una de las columnas de la matriz de rigidez. Si no recuerdan las ecuaciones de corte, se puede plantear también una ecuación de equilibrio. ¿Sí? Las ecuaciones de recurrencia las conocen de memoria porque las aplican muchísimo en el método de las deformaciones y en la cartelada. Entonces es algo que ya lo traen incorporado. Pero las ecuaciones de corte puede ser que se olviden. Entonces, planteando equilibrio, una estructura que tiene los momentos aplicados, hacemos, por ejemplo, sumatoria de momento en el nudo J y podemos obtener la reacción en K. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Haciendo la suma de M en J más M en K sobre L es directamente la reacción en el corte, de corte en K. ¿Sí? Bueno. Lo mismo hacemos para los grados de libertad 4, 5 y 6. ¿Sí? Es decir, para el grado de libertad 4, que está acá, le damos un desplazamiento unitario y eso va a implicar que la reacción del nudo K sea positiva. ¿Sí? El nudo K en X es 4 E por A sobre L, por lo tanto, por equilibrio, la reacción del nudo J tendrá que ser negativa. Luego, dándole un desplazamiento unitario al grado de libertad 5, que coincide, por supuesto, con la columna 5 de la matriz de rigidez. Fíjense, aquí tenemos el esquema. Damos un desplazamiento vertical del nudo K en la dirección 5. Y vamos a tener una rotación
de barra, que es igual a 1, que es la tangente de este ángulo, es decir, 1 sobre L, y esta rotación de barra es en sentido antihorario, entonces positivo, y todas las rotaciones de nudo van a ser iguales a 0. Entonces, por ejemplo, para el nudo 3 tendremos el momento externo igual a 0, 2E por I sobre L por rotación en J, que es igual a 0, rotación en K, que es igual a 0, por menos 3 rotación de barra. La rotación de barra habíamos dicho que era 1 sobre L menos, la rotación es positiva y el signo menos de la ecuación se conserva aquí. Entonces nos queda 2 por 3 E por I sobre L al cuadrado. ¿Sí? Está el L que multiplica a todo el cociente, a todo el término, y acá la rotación de barra era 1 sobre L. Por eso que aparece L al cuadrado. La última ecuación la voy a obtener, la última columna la voy a obtener dándole una rotación positiva y unitaria al grado de libertad 6. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la ecuación de recurrencia y en ecuaciones de corte, obtenemos las reacciones para cada uno de los esfuerzos en extremo de barra. ¿Sí? De esta forma, entonces, hemos obtenido la matriz de rigidez para una barra de pórtico plano en coordenadas locales. Lo mismo, o aplicando la misma técnica, podríamos hacer para otro tipo de estructuras. Una estructura muy particular es la estructura de emparrillado, que es una estructura en el espacio, pero por las condiciones de las cargas, que son cargas siempre perpendiculares al plano medio de la estructura, se reduce mucho la cantidad de incógnitas y los grados de libertad que se producen. Es decir, siendo una estructura en el espacio, tendría que tener todas las solicitaciones, es decir, las 6, 2 flectores, un torsor, 2 esfuerzos de corte y un esfuerzo normal. Bien, si las fuerzas son perpendiculares al plano de la estructura, es decir, la estructura pertenece toda a un mismo plano y las fuerzas son perpendiculares, podemos demostrar que solamente va a estar sometido a esfuerzo torsor, al momento flector y al corte. Dicho de otra manera, los nodos de las barras que forman esta estructura de emparrillado van a tener 3 grados de libertad. Uno va a ser el desplazamiento vertical. Va a poder rotar respecto a su propio eje y va a tener una rotación respecto a un eje perpendicular. ¿Sí? Es decir, que tiene 3 grados de libertad que están íntimamente relacionados con el esfuerzo de corte, el momento torsor y el momento flector que tenga la barra. Entonces, es una estructura en el espacio y el costo computacional o el costo de cálculo que tenemos que requerimos para resolverlo es el mismo que el de una barra de pórtico plano, porque en la barra de pórtico plano también teníamos 3 grados de libertad por nodo. Y podemos obtener la matriz de rigidez de este tipo de barra de emparrillado de la misma forma en la que hicimos para determinar la matriz de rigidez de una barra de pórtico plano. Es decir, usando los mismos conceptos. Entonces, en primer lugar, identificamos cuáles son los grados de libertad. Vemos que la rotación según el eje X local es el primer grado de libertad, es decir, una rotación en el sentido del momento torsor, va a ser el primero. El segundo va a ser una rotación respecto al eje Y local, es decir,
una rotación que está relacionada al momento flector. Y la tercera es el desplazamiento en Z. Ese desplazamiento claramente está relacionado con el esfuerzo de corte en el nodo J. El nudo K tenemos lo mismo. El primer grado de libertad para el nudo K va a ser el grado de libertad 4 de toda la barra, que es la deformación o la rotación por torsor. El 5 va a ser la rotación por flector y el 6 es el desplazamiento por esfuerzo de corte. Aquí está indicado entonces cómo es la matriz de rigidez de una barra de emparrillado. Y esta matriz de rigidez se obtiene del mismo modo, le repito, que la de la barra de pórtico plano. Es decir, le damos un desplazamiento, una rotación unitaria en el nudo 1, mantenemos las 5 restantes iguales a 0 y resolvemos el problema de torsión de una barra recta. Perdón. Luego le damos una rotación unitaria en el nudo 2, mantenemos todo lo demás iguales a 0 y de vuelta resolvemos el problema de equilibrio y obtenemos la segunda columna. Y por último, para el primer nodo, lo que hacemos es darle un desplazamiento unitario en el nudo J y obtenemos ecuaciones muy similares a la barra de pórtico plano, ¿sí? Aquí, aplicando también la ecuación de recurrencia, tendremos una rotación de barra que en este caso es negativa, ¿sí? Bueno, del mismo modo procedemos para las 3 columnas que siguen. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto fue una manera de determinar las matrices de rigideces para barras, tanto de reticulado plano como para barras de pórtico plano y para barras de emparrillados espaciales, ¿sí? Pasemos ahora a otro tema que se denomina cargas nodales equivalentes. Al inicio de la clase hemos planteado cuáles iban a ser las hipótesis que hay que regir en este método, pero no fuimos explícitos en decir que estas hipótesis son verificadas en los nudos de la estructura, ¿sí? Nos basta con que se cumplan los nudos para asegurarnos de que se cumplen los tramos también. Bien, las hipótesis entonces principales eran que existía linealidad estructural, tanto material como geométrica, que se verificaba el equilibrio, que hay relaciones de compatibilidad entre desplazamientos y deformaciones, y que la relación constitutiva, es decir, la relación entre las tensiones y las deformaciones, estaban gobernadas por la ley de Hooke. Bueno, la realidad nos indica que la mayoría de las cargas no se aplican en los nudos, sino que son aplicadas en los tramos de las estructuras. Entonces necesitamos sustituir estas cargas que están aplicadas en los tramos por un sistema equivalente de fuerzas aplicadas en los nodos, de modo que la estructura o que el efecto que sufre la estructura sea exactamente el mismo. Bueno, las hipótesis que planteamos nos aseguran en primer lugar la linealidad, y si por otro lado el sistema es conservativo, es decir que no sufre pérdidas, es posible la aplicación del principio de superposición. ¿Para qué vamos a aplicar el principio? Para hacer la siguiente similitud. Consideremos la estructura que está a la izquierda, que es una barra típica de pórtico plano, es decir, una barra en cuyos extremos tenemos empotramientos elásticos y cargas en los tramos. Los empotramientos elásticos son empotramientos que pueden sufrir rotaciones. Las rotaciones se van a deber a efectos externos de la barra, ¿cierto? Es decir, una rotación, un descenso a apoyo, una rotación
de un lado de la estructura, me van a producir una rotación del nudo J. Pero no se va a deber a las cargas que están aplicadas en el tramo, ¿sí? Entonces, este sistema estructural yo lo puedo considerar como la suma de un sistema en el cual tengo empotramientos perfectos en ambos extremos, por lo tanto la deformación va a ser nula, más otro sistema donde tengo empotramientos elásticos en ambos nudos y aplicado o cargado con las reacciones del sistema anterior cambiadas de signo, ¿sí? Entonces, como les dije, los empotramientos perfectos no poseen deformación y la deformación, por lo tanto, la deformación de este estado va a ser equivalente a la deformación de la estructura real. Y este estado yo lo obtuve aplicándole las cargas o las reacciones de empotramiento perfecto cambiadas de signo. Y eso es lo que denominamos cargas nodales equivalentes. Bueno, retornemos entonces a la ecuación fundamental de la barra que tenemos aquí, por lo cual podemos determinar cuáles son los esfuerzos en el extremo de la barra a partir de la matriz de rigidez y el vector de desplazamiento de la barra, todo en coordenadas locales por el momento. Bien, entonces esta ecuación me permitía determinar justamente los esfuerzos que se producían en los extremos de la barra cuando la misma sufría algún tipo de deformación, es decir, rotaciones en los nudos, desplazamiento vertical o bien un desplazamiento horizontal de alguno de sus nudos, manteniendo todos los demás desplazamientos iguales a cero. Esta ecuación, como la ven, no incluye el efecto de cargas externas, por lo tanto habría que adicionarle un término como el vector de fuerzas de empotramiento perfecto en la barra, ¿sí? En coordenadas locales también. También lo veremos en el práctico como reacciones de empotramiento perfecto o reacciones de estructura bloqueada. Con todos esos nombres lo van a encontrar. En resumen, lo que vimos en la clase de hoy fue una pequeña introducción sobre los métodos de cálculo y un poco de historia sobre los mismos, partiendo del método de las deformaciones y el cual fueron evolucionando al método de la rigidez y al método de elementos finitos. Planteamos las hipótesis de cálculo del método de la rigidez, hablamos de los tipos de linealidad y no linealidad estructural, las condiciones de equilibrio que se deben cumplir en la estructura, hablamos de que existe una relación de compatibilidad entre las deformaciones y los desplazamientos y la relación constitutiva que me vincula a las tensiones con las deformaciones. En este caso, la que se empleará es la ley de Hooke. Hablamos de la necesidad de identificar las diferentes partes de la estructura y determinamos las matrices de rigideces de barras de pórtico plano, de reticulados y de emparrillados. También por último definimos que era el vector de cargas nodales equivalentes. Bueno, entonces aquí la primera parte del capítulo 4.